Bien, como primer segmento notable dentro de los triángulos tenemos a las alturas. Las alturas no son otra cosa que segmentos perpendiculares que van desde los vértices del triángulo hasta sus lados opuestos a dicho vértice o sus prolongaciones. Y ahora vamos a ver qué significa eso de las prolongaciones. Como un triángulo tiene tres vértices, entonces un triángulo tiene también tres alturas, cada una que corresponde a cada una de los vértices del triángulo y al lado opuesto a dicho vértice. Por lo tanto, estas tres alturas se cortan en un punto y dicho punto de intersección de las tres alturas se conoce como el ortocentro de un triángulo. Ahora, un triángulo en función de la clasificación que tenga, es decir, si es un triángulo acutángulo, si es un triángulo rectángulo o es un triángulo obtusángulo, en función de los ángulos de dicho triángulo, las alturas van a tener determinadas características. Por ejemplo, en un triángulo acutángulo, supongamos que tenemos un triángulo acutángulo, como este, triángulo acutángulo, lo que sabemos del triángulo acutángulo es que tiene los tres ángulos menores de 90 grados y tres ángulos agudos. Las tres alturas van a quedar por dentro del triángulo y por tanto el ortocentro, que es el punto de intersección entre las tres alturas, va a quedar dentro del triángulo. Vamos a ver ahora cómo se construyen estas alturas. La manera más fácil de construir las alturas es utilizando la herramienta de la escuadra o el cartabón, como también se le llama. Esta herramienta, que ya es un triángulo en sí mismo de 90, que tiene un ángulo recto de 90 grados, es una herramienta muy práctica para construir alturas. Ustedes también pueden utilizarla en el proceso de construcción. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para construir las alturas utilizando la escuadra? Pues simplemente debemos primero decidir a qué punto, a qué vértice del triángulo le vamos a construir la altura. Vamos, por ejemplo, a ponerle letras. Vamos a poner aquí que este es el triángulo ABC y vamos a construir la primera altura al vértice C. Vamos a construir la altura al vértice C. Lo que debemos hacer entonces es buscar el lado que se opone al vértice C. En este caso estaríamos hablando del lado AC. Una vez que tenemos identificado ese lado, entonces debemos ubicar la parte de la escuadra precisamente en dicho segmento del triángulo, dicho lado del triángulo. Debemos ubicar la escuadra de manera tal que nos quede totalmente recto, totalmente alineado a ese segmento. Luego, la parte vertical de la escuadra, es decir, esta parte que está acá, debemos ponerla que pase por el vértice C. Es decir, desplazamos la escuadra de forma tal que el vertical, es decir, la recta vertical de dicha escuadra pase por el vértice C. Y como aquí la escuadra tiene un ángulo de 90 grados, tiene acá un ángulo de 90 grados, entonces el ángulo que se va a formar acá también va a ser de 90 grados, porque recuerden que se nos formarían dos ángulos adyacentes, cada uno de 90 grados. Entonces, la recta, vamos a pintarla de otro color, la primera altura que sale del punto C y pasa hasta el segmento AB, estaríamos hablando de la altura, vamos a ponerle en este caso la altura CB. Vamos a ponerle una nomenclatura, vamos a llamarle CD.
Y CD sería el primer segmento, que es una altura, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con el segmento AB. Estaríamos hablando de que CD es perpendicular con el segmento AB. Y ahí tendríamos ya la primera altura del triángulo ABC. Vamos a construir ahora la segunda altura. Pues lo que tendríamos que hacer es tomar como referencia otro vértice, vamos a suponer el vértice A, sería el próximo vértice, y el segmento que se opone a dicho vértice sería en este caso AC, este vértice que está aquí. Ahora con ese vértice como base debemos entonces trazar la altura. Para eso lo que yo recomiendo es que ustedes en su cuaderno giren el cuaderno de forma tal que les quede el segmento BC en la parte inferior de su perspectiva. Como mismo nos quedó primero el segmento AB que nos está quedando como base, ahora como vamos a tomar como base el segmento BC, lo recomendable es que ustedes puedan girar el cuaderno y lo hagan de la misma forma que hicieron el segmento AB. En este caso yo lo que voy a hacer, en vez de girar el cuaderno, como en este caso yo no puedo, lo que voy a hacer es girar la escuadra de forma tal que me quede de la misma forma orientada. Vamos a ver, vamos a girar la escuadra de forma tal que de la misma forma me quede orientada. Vamos a ubicar, recuerden, la base de la escuadra tiene que estar alineada con el segmento de base y luego debe pasar el vertical de la escuadra por el vértice por el cual voy a trazar la altura. Es este el caso. Perfecto, ya tengo alineada la base de la escuadra con el segmento BC y la altura de la escuadra pasa por el vértice A. De esta forma vamos a trazar entonces la segunda altura que sale desde el vértice A y llega hasta el segmento aquí no me está quedando bien pegada, ok, llega hasta aquí, bien, y ahí tenemos entonces la segunda altura de nuestro triángulo, que es perpendicular con el segmento, aquí es perpendicular con el segmento BC. Estaríamos hablando entonces de que vamos a ponerle a este punto de intersección el punto E, y por lo tanto me quedaría que AE es perpendicular al segmento BC. Muy bien, ya tenemos la segunda altura. Y ahora vamos a trazar la tercera. La tercera altura que tendríamos que tomar como vértice al punto B, como segmento opuesto, es decir, como base de esa nueva altura a el segmento AC, y volvemos a ubicar entonces nuestra escuadra de forma tal que nos quede como base el segmento AC. Vamos a volver a ubicar nuestra escuadra de forma tal que el segmento AC sea ahora la base de la escuadra y la altura, recuerden, debe pasar por el punto B. Y ahí tenemos nuestra próxima recta perpendicular que va a pasar por el vértice B y que es perpendicular a el segmento AC. Así habremos construido las tres rectas que son las alturas a cada uno de los lados. Vamos a ponerle a este punto el punto F, y por lo tanto tenemos aquí que
BF es perpendicular con AC. Estas serían las tres alturas de dicho triángulo, y este punto de intersección entre las tres alturas, este punto que ven aquí, donde se intersectan esas tres alturas, vamos a ponerle el punto O, es el que se conoce como ortocentro. El ortocentro es el punto de intersección entre las tres alturas de un triángulo.